Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad vamos a dirigirnos a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 11. Dice la palabra del Señor así: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por la porción que nos das de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y que seamos agradecidos con las buenas noticias que tú nos has dado. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo para aconsejarle sobre cómo liderar la iglesia. En esta sesión, Pablo se enfoca en la importancia de la ley y cómo el Evangelio de Cristo la cumple. El término Evangelio significa buenas noticias. Y en este versículo Pablo se refiere al Evangelio de Cristo como el mensaje que trae salvación a toda la humanidad. Este mensaje es glorioso porque es la verdad, porque nos da esperanza y muestra el amor de Dios por nosotros. A través del Evangelio conocemos a Jesús y podemos tener una relación personal con Él. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque vemos que el apóstol Pablo está en contra de aquellos que predican fábulas. Ellos dicen que predican, pero lo que hacen es contar cuentos solo para entretener a los incautos. Y lo que esto hace en los incautos es que cada día se alejan del verdadero evangelio de Dios, que es el evangelio. Por eso, mis amados hermanos, si el Señor te ha dado tu pastor, solo piensa en algo: el Señor ha considerado digno de confianza aquel que tú escuchas cada vez que te congregas. Es evidente la misericordia que Dios tuvo de él. Pero el ministro que él es hoy no es algo inventado ni postulado por el hombre, sino por Dios, que te lo ha dado como regalo a la iglesia para que te predique y para que te enseñe lo que Dios ha mandado, para que la iglesia pueda caminar en santidad y amor. Si nosotros nos damos cuenta, el amor de Pablo por la iglesia en Éfeso es que deja a un hombre que no va a contar fábulas. Pablo sabe que Timoteo no va a dedicar su tiempo a contar cuentos, testimonios, ni vanas palabrerías. El apóstol Pablo va a dejar a alguien que lo que habla lo entiende, lo conoce. Alguien que guiará a la iglesia a vivir bajo la dirección de Dios. Y siempre habrán personas que deseen este lugar. Pero normalmente son personas que desean un reconocimiento, aunque no puedan vivir lo que ellos predican, porque como nos dicen los textos anteriores, son transgresores, desobedientes, impíos, profanos, irreverentes, perjuros. Ellos se oponen a la sana doctrina. Sin embargo, hoy tenemos que meditar que Dios encarga su evangelio a hombres fieles llamados por Él. Hombres que también, al igual que todos nosotros, que ustedes, luchan en la fe, están peleando la buena batalla y están corriendo la carrera de la fe. Hombres que luchan por crecer cada día y dar a conocer lo único que puede darle al hombre gozo, paz y vida eterna. Por eso es muy importante que nosotros no nos desviemos. El apóstol Pablo, en su despedida a Mileto, les habla acerca del glorioso evangelio de Dios por allá en Hechos capítulo 20, versículo 20. Pablo les habló lo que ellos necesitaban oír. Les contó acerca de la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener la fe en Jesús. Y esto era algo que el Señor le había encomendado a Pablo. Hoy día hay mucha confusión con relación a una verdadera iglesia. Hay mucha confusión con relación a una sana doctrina. Personas que se paran en un púlpito solo para que la gente se sienta bien consigo mismo. Y yo hoy quiero llamar tu atención, porque un verdadero pastor no busca agradarte.
Un verdadero pastor lleno de amor es alguien que te predica el Evangelio. Su mensaje está centrado en la persona de Cristo. Pablo en 2 Corintios capítulo 4-5 dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. En Romanos capítulo 1:1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 9 de Romanos 1, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Recordemos lo que dijeron los apóstoles, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ese es el Evangelio. El foco del Evangelio está sobre Cristo, sobre la cruz, sobre la tumba vacía. El Señor se ha ido para volver. Él resucitó, venció la muerte y vendrá. El énfasis del Evangelio está sobre la superabundante gracia de Dios y no sobre lo que nosotros consideramos que nos puede ir bien en esta vida. Como creyentes tenemos la responsabilidad de conocer, de entender, de progresar en el conocimiento y la práctica de la Biblia. Debemos entender que somos salvados y llamados para servirle a su pueblo. Debemos entender que somos llamados y salvados para que seamos diligentes, para que cuidemos, andemos, guardemos, para que lo sigamos, para que le sirvamos de corazón y de alma. Recordemos que somos sus siervos, sus mayordomos. Y no referente al dinero aquí mayordomos, sino en todos los aspectos de la vida, como el tiempo, la vida, la familia, los talentos, las finanzas. Debemos en el poder de Dios caminar cada día en dirección del Evangelio hacia una dirección cristiana bíblica. Hoy quiero que medites. ¿Dónde estás? ¿A quién sirves? Y te abandones en las manos de aquel que te salvó. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.